Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente hoy en nuestro conversatorio de planeación aduanera caso China. Tenemos el gusto de hoy estar en compañía de Asinucero, esta plataforma de negocios entre Asia y Latinoamérica, y nosotros como Forbis Mazars. Siguiente, Daniela, por favor. Les vamos a dar unos anuncios importantes antes de comenzar este conversatorio. Entonces, queremos contarles que este webinar será grabado desde el inicio, que en el transcurso del día las memorias del evento, que sería la grabación de este conversatorio y la presentación, serán enviadas únicamente a los correos de registro. Y en caso de existir dificultades técnicas durante el evento, les pedimos informarnos por el chat y mantenerse en línea. Y también preguntas que tengan se contestarán al finalizar el evento, pero recordar que solo se tendrán en cuenta solamente aquellas preguntas o dudas que queden registradas en el chat. Nuestros ponentes del día de hoy, contamos con Rafael Pérez, socio fundador de Asinucero, con 19 años de experiencia, ingeniero forestal de la Universidad Mayor, un MBA en emprendimiento de la Universidad Politécnica de Cataluña. Contamos también con la presencia de Junji Jung, que es socia Colombia de Asinucero, con 13 años de experiencia en Administración Pública de la Universidad de Chung-An, maestría en Estudios de Paz y Conflicto de la Pontificia Universidad Javeriana. Y contamos con Francia Hernández, que es la socia de Aduanas y Comercio Exterior de Forbis Mazars en Colombia, con más de 21 años de experiencia. Ella es abogada de la Universidad Autónoma de Latinoamericana, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y tiene un magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y doctoranda en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín también. Dando esto, damos inicio y les dejo totalmente la conversación a ustedes tres. Muchas gracias de nuevo a todos por asistir. Bueno, Mayra, muchas gracias por la presentación. En nombre del área de aduanas y comercio exterior de Forbis Mazars, damos una cordial bienvenida a nuestros clientes a este espacio que viene realizándose desde el mes de junio. En junio iniciamos con un curso orientado a la planeación de las operaciones de comercio exterior en razón a las modificaciones al decreto 1165-2019 a través del decreto 659 de este año. Para Forbis Mazars es muy importante que sus clientes tengan cercanía a una debida planeación de continuidad de sus negocios con la finalidad de que nuestra firma pueda lograr efectivamente implementar esos planes de apoyo y evitar a posteriori efectivamente el tema sancionatorio. Hoy, después de recorrer una aproximación hacia los cambios que trae el 659, pasamos a estudiar el tema de valoración aduanera con las modificaciones que hemos tenido respecto del diligenciamiento, presentación y la importancia de entender la valoración aduanera dentro de la conformación de la base costo seguro y flete. Hoy nos dimos a la tarea de buscar qué va a pasar con las declaraciones anticipadas una vez efectivamente se actualice, se formalice el sistema informático aduanero, pero ¿por qué no comenzar desde ya a realizar acercamientos de lo que debe hacer un importador en Colombia para minimizar un impacto sancionatorio cuando presenta declaraciones anticipadas? Y en este camino, al recorrer efectivamente qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Oriente, qué aproximaciones podemos realizar para que la verificación de la carga se haga desde el momento del despacho, nos encontramos con Rafael y John G, que vienen trabajando desde hace más de 10 años en Asinucero. La idea de este conversatorio es que ustedes conozcan de que sí hay alternativas para el reconocimiento previo de carga en lo que tiene que ver con el reconocimiento de fábricas en Oriente, en este caso en Asia, en lo que tiene que ver con
la descripción específica de mercancías de origen, desde una verificación de que no necesariamente este procedimiento sea mucho más oneroso y de qué manera además muchos de los sectores que hoy tenemos, alimentos, luminarias, autopartes, que hacen parte, textiles, tienen además hoy implementados reglamentos técnicos o procedimientos de verificación en temas efectivamente de precio en razón al establecimiento de aranceles especiales. De allí viene que también hemos visto que está en este momento en trámite una reforma al decreto 436 que nos habla de los umbrales en materia de confección y textil, en donde nosotros estamos invitando, venga, no temamos por eso, esta será la próxima charla que vamos a dar. Tenemos cómo, digamos, cumplir con la función de documentar al importador, en este caso, la transacción que tiene con su proveedor en el exterior, levantar esa documentación desde origen con la finalidad de que estos cambios en materia arancelaria, en lo que tiene que ver umbrales de textiles, no nos perjudiquen y finalmente no nos lleve a tener que realizar otro tipo de planeaciones en materia de emisión de documentos soporte como la factura o de variación en el valor declarado. Por eso hoy, Rafael y Yonji, yo creo que ya podemos encender la cámara. Rafael, ¿qué es Azimut Cero? ¿De dónde viene? ¿Qué significa ese nombre? ¿Cómo podemos nosotros entender cuál es la funcionalidad que ustedes prestan desde origen? Hola, buenos días a todos. Primero agradecer a Forbis Mazar por la invitación y un poco para responder la primera pregunta de Francia. Azimut Cero, el origen de esta empresa, o el origen del nombre, es un poco curioso, porque la brújula no se mide en grados, sino que se mide en azimut, y el azimut cero es el norte. Y nosotros siempre pensamos esta empresa para ser una ayuda, un apoyo y ser un poco una guía para nuestros clientes en Asia. Entonces, ese es el origen del nombre. Y les vamos a explicar un poco qué es lo que podemos hacer y desde dónde los podemos ayudar y les agradecería que nos envíen las preguntas por el chat para ir respondiéndolas al final de la presentación de la mejor manera posible. Yonji, te dejo a ti ahora y después retomo yo. Sí, muchas gracias por su tiempo y acompañamiento con nosotros hoy. Mi nombre es Yunji Zhang, soy socia de Azimut Cero Colombia. Entonces les quiero presentar sobre nuestra empresa y servicio que conectamos desde América Latina y a Asia. Aquí puedes ver, tenemos 6 oficinas en 6 países. Aquí en Colombia, Chile, China, India, Corea y Vietnam. Yo soy de Corea. Y entonces las empresas aquí, como Colombia y Chile, que necesitan compras en Asia, pero no tienen experiencias de compras o no tienen oficinas en Asia, ofrecemos los servicios que necesitan porque tenemos 4 oficinas en Asia. Después, por favor. Sí. Sí, ¿quiénes somos? Somos una empresa de consultoría especializada en sourcing estratégico y gestión integral de abastecimiento desde Asia, dedicada a ayudar a las empresas a superar las barreras y aprovechar las oportunidades que ofrece Oriente. Es decir, no somos importadores, somos consultoría que hace todos los servicios que necesitan para importar desde Asia. Nuestros servicios especializados son clasificados en 3 partes. Después, por favor. Primero, gestión de proveedores. Segundo, gestión industrial. Y tercero, gestión logística. Sí. Después, por favor. En la parte gestión proveedores,
Si estás buscando los proveedores correctos en Asia, hacemos mapeos con base en nuestra base de datos a través de varias cámaras de comercio y después hacemos un filtro como cientos a 50 a 10 y hacemos un estudio. Les entrego este análisis de proveedores a nuestros clientes. Y después, si quieren seguir el servicio con nosotros, ofrecemos auditorías y nuestro equipo ingeniero de la oficina visita a los proveedores y hace auditorías todo el día. Y la segunda parte, gestión industrial, incluye desarrollo de productos, cualquier producto que necesita producción y control de calidad. En cualquier industria podemos ser partner de su empresa para hacer un desarrollo juntos y también para producción y también de control de calidad. Nuestro equipo trabaja para ustedes. Y última parte es gestión logística. Hacemos logística internacional, comercio exterior. Todos son como un blog de servicio. Podría escoger solo un servicio que necesita para trabajar con nosotros o también todos los servicios que sirven para ustedes. Pero ¿por qué necesitan nuestro servicio? Primero, con más de 15 años de experiencia, ofrecemos un enfoque distintivo que entrega procesos de outsourcing a través de nuestra plataforma de abastecimiento de Asia. Segundo, así que podamos optimizar costos correctos. Tercero, podemos garantizar la calidad a través de controles rigurosos. Y último, con cadena de suministro fluida y confiable, podemos asegurar la continuidad comercial. Gracias. Y después mi socio Rafa va a explicar la parte más técnica. Yo voy ahora a enfocar la segunda parte de la presentación en dos aspectos que se relacionan con los cambios normativos que están ocurriendo en Colombia y que podrían ser parte de la declaración anticipada. Y el primer punto es la calidad, del control de calidad de los productos y declaración de especificaciones técnicas. Y el segundo es el soporte documental que es necesario para la declaración anticipada. Por favor, la siguiente, Daniela. Rafael, yo quisiera interrumpirte un poco, pero en el sentido de que tú y yo compartimos mucha experiencia de lo que pasó, por ejemplo, con las declaraciones anticipadas en Chile, antes de que nos cuentes un poquito por qué efectivamente ustedes han integrado toda esta línea de servicio, y es que ya traen la experiencia de lo que ocurrió con las declaraciones anticipadas en Chile. Aquí hay, digamos, nosotros en Colombia tenemos un público que está expectante en conocer en ese derecho comparado cómo ha sido la experiencia de otros países, cómo fue la experiencia chilena, cómo ha sido la implementación de las declaraciones anticipadas. Miren, cada país tiene sus particularidades. Nosotros hoy desde nuestras oficinas comerciales tenemos clientes en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Costa Rica, en España, y la verdad es que el cambio normativo en Chile fue algo distinto porque fue a través de un tratado de libre comercio que liberó muchas barreras de la burocracia propias de los procesos de internación, pero yo me atrevería a decir que el caso más comparable es Perú y en muchos aspectos México, y el caso peruano es muy parecido al caso de Colombia. Básicamente la gestión documental y los soportes de calidad son los mismos, y fue un proceso en donde hay varios desafíos. No es solamente ejecutar servicios en China, sino que es acompañar o estar dispuesto a ser parte de un proceso de implementación en las agencias de aduana o en la DIAN en el caso de Colombia, porque si bien la normativa trae un reglamento,
los procesos de implementación en donde las agencias públicas internalizan o ponen a disposición de los usuarios estas etapas, va variando y requiere bastantes ajustes. Entonces, uno tiene que tener la flexibilidad de adoptar los cambios normativos e ir implementando correcciones que permitan presentar los documentos de la mejor manera posible. Así que esto no es un proceso cerrado, es un proceso, yo diría, abierto, y es un proceso que requiere una adaptación y flexibilidad de manera de ir cumpliendo la implementación de la normativa. Bueno, Rafael, te cuento que aquí veo que están conectados funcionarios de la DIAN que nos acompañan porque también desean mucho conocer estos avances, porque para la entidad también todo este proceso es nuevo. ¿Qué mensaje le llevaría esto a la autoridad? Ellos están aquí conectados con nosotros. El mensaje, yo te diría que el mayor desafío es un poco lo que decía antes, es transformar los cambios reglamentarios en procesos que sean conocidos para los usuarios. O sea, va a llegar la empresa, va a presentar un documento y como no hay un formato establecido o único, lo que hay que hacer es ser claro en la petición. Entonces, si tú me dices cuál sería para mí como consultor el mensaje a los miembros de la DIAN, es que cuando presentemos documentación sean flexibles en hacernos correcciones que permitan llegar al mejor puerto posible. Bueno, y una última pregunta, ya que estamos aprovechando que tenemos aquí invitados de la autoridad aduanera en Colombia. Es fácil efectivamente generar ese enlace de documento porque entiendo que la salida, la exportación de mercancía desde China en sus diferentes puertos tiene una documentación diferente, cada puerto tiene una forma de documentar la declaración aduanera y aquí mucho la autoridad anda revisando qué pasa con las declaraciones aduaneras desde origen. Sobre eso, nosotros desde Azimuth, ¿cómo podríamos apoyar ese intercambio de información? Lo primero es confirmar lo que tú mencionas. La documentación, por ejemplo, un certificado de origen, no se emite exactamente igual entre una provincia y otra. Esto cambia porque los puertos están ubicados en distintas provincias y China es tan grande y en general Asia que las autoridades provinciales tienen incidencia en cómo se emiten los formatos de los documentos. El contenido debería ser el mismo, en principio, es lo que dice la norma, pero finalmente nos hemos encontrado en que exportar desde el norte de China, de algún puerto importante, no sé, Tianjin o de Vietnam, tiene diferencias y esas diferencias hay que corregirlas. No es que el gobierno chino o vietnamita sea rígido, sino que nosotros tenemos que hacer la petición de cuál es la información que queremos que contenga, ellos la validan y finalmente podemos tener los timbres y acreditaciones necesarias por parte de la autoridad en origen. Muy bien, muchas gracias por todas estas aclaraciones y definitivamente nosotros podemos ser ese canal, efectivamente, con la alianza que tenemos con Azimuth, de ser ese canal que permita visibilizar esa documentación, esas debidas prácticas desde Oriente hacia Colombia respecto a alguna duda que tengamos en cuanto a la construcción de la línea o el nexo de causalidad documental en las importaciones. Me voy a permitir una aclaración más que puede ser relevante. En nuestra experiencia en otros países, un ejercicio que resultó virtuoso, tanto para nosotros como consultores, para los agentes de aduana correspondientes y para los clientes, es tener instancias de revisión de los borradores de los documentos. Porque si nosotros somos capaces de emitir borradores, mostrárselos a las autoridades de aduana, que los validen o los prevaliden y luego hacer la emisión oficial, nos podemos evitar
problemas de timing, porque al final los documentos oficiales se pueden corregir, pero una vez que sale el barco, el intercambio entre mandar por avión los documentos, los reciban las autoridades, los corrijan, volver a China y volver a hacer el envío, puede que tengamos algunos desfases de tiempos que nos puedan afectar la correcta internación. Entonces, ese proceso de valoración o de corrección de los drafts creo que es un aporte y que puede ser beneficioso para todos. Bien, ahora sí continuamos con la presentación, Rafael. Muchas gracias por estas aclaraciones. Daniela, la siguiente, por favor. Bien. Lo primero, acá voy a hacer una aclaración. Puede parecer complejo el producto, pero la verdad es que como no todas las partidas arancelarias tienen los mismos requerimientos de información, yo tomé un documento o una partida que me pareció particularmente fácil de entender y voy a mostrarles los documentos que se generan para el entendimiento correcto de la calidad en origen. Entonces acá tomamos una válvula de agua, es un producto que es de uso corriente, y uno empieza a descomponer el producto. La forma correcta de informar a las autoridades qué materiales participan o son componentes de un producto es desagregarlo. Entonces con eso podemos visibilizar los componentes y materialidad de cada una de las partes que componen el producto final. Entonces, por ejemplo, acá el cuerpo de la válvula es de bronce y tiene una composición química que podemos mostrar a las autoridades. Luego viene la golilla y bueno, una serie de un perno, hay una serie de elementos que componen la válvula y podemos ir abriéndolo cada uno y mostrando las subpartes o los componentes de la válvula de manera que las autoridades puedan validar la calidad de todos los elementos y no solo del producto completo. La siguiente, Daniela, por favor. Después, un aspecto que no ha sido desafiante permanentemente es la información en el packaging. Esto tiene como dos mundos. Uno, la información que uno entrega a los clientes y es de uso, y otra información técnica o normativa que puede requerir cada uno de los productos que uno comercializa. Por lo tanto, hay que ser muy específico en qué información incorporar en el packaging, dónde se incorpora, el tamaño de la letra. O sea, ustedes me pueden decir que estas cosas quizás son un poco superficiales, pero finalmente son los elementos que nos permiten comprobar que los productos cumplen con la normativa del país de destino. Entonces están las especificaciones del packaging y después están las instrucciones de packaging. ¿Qué es las instrucciones de packaging? Tiene dos componentes. Uno, cómo se embala, para un tema de buen transporte, y por otro lado, contiene la información de las cajas. Voy a ir desde el producto hacia afuera, pero uno debería tomar como primer el producto, la caja que envuelve el producto, que es la caja inner. Después viene la caja master, que es la que contiene las cajas inner, y finalmente un pallet y un contenedor. Si uno hace este crecimiento desde adentro en el packaging hacia afuera, uno va permitiendo a distintas etapas o engranajes ser parte del proceso de verificación, porque vamos a comprobar cuántas unidades hay en la caja inner, luego la caja master va a indicar cuántas cajas inner hay dentro de la caja master, y así el pallet y el contenedor, y esto nos permite hacer un cruce con el packing list y la factura de compra. Entonces, una de las desafíos o de las invitaciones que nos hacen las autoridades permanentemente es que quieren validar que la cantidad de unidades registradas o declaradas que vienen en el contenedor que se está importando es consistente con lo que está realmente cargado. Entonces,
La siguiente, Daniela, por favor. Aquí voy a hacer un doble clic que creo que no se aplica a todas las industrias, pero me imagino que en el mundo de las autopartes o en la parte más ingeniería, productos de ingeniería, es necesario, en donde nosotros lo que podemos hacer es que acompañamos de las fichas anteriores que mostré en las diapositivas anteriores, los planos técnicos de fabricación. Esto es básicamente lo que nos permite comprobar que las especificaciones técnicas cumplen con la normativa local, que es difícil, no estamos acostumbrados porque esto es un cambio de forma de comunicarse con los proveedores. Pasamos de fichas comerciales a fichas técnicas o fichas de ingeniería. Y esto transparenta todo el esfuerzo que hay detrás hacia las autoridades. Entonces, es una complejidad porque hay que hacerlo una vez al inicio, después se repiten, y cuando hay modificaciones de producto, uno tiene que hacer las actualizaciones de las especificaciones técnicas y comunicárselas a las autoridades. Yo aquí tengo una duda, no sé si la normativa de Colombia o el cambio normativo va a llegar a este nivel de profundidad, pero es algo que... Ya lo tenemos en una resolución que se denomina descripciones mínimas. Entonces, sí llegamos ya a esa profundidad. Entonces, es un desafío que tenemos que tomar. Aquí los diseñadores industriales y los ingenieros pasan a ser actores relevantes en esta etapa del desarrollo de producto y de la confirmación de la declaración de especificaciones. Y es posible. Lo que estamos mostrando es que, además que esto se puede poner en distintos idiomas. Nosotros normalmente lo fomentamos o lo hacemos en inglés y el idioma de la fábrica de origen, en este caso chino, pero podríamos además incorporar otras traducciones que estén en el idioma de la fábrica y el idioma de la autoridad que lo vaya a leer. No sé tampoco la normativa que indica si pueden ser en inglés o deben ser en español. Se prefiere, como esto tiene que llevarse la declaración aduanera en Colombia, debe ser en español, ¿no es cierto? Entonces, para mejor entendimiento y claridad y evitar confusiones, nosotros tenemos una figura adicional en este tema de descripción de mercancías que se denomina análisis integral, y a veces es complejo dentro del tecnicismo llevar una traducción. Entonces, normalmente lo que se hace es hacer traducciones oficiales, pero si podemos traerlo desde origen de una vez con las traducciones técnicas adecuadas, pues es preferible aportarlo así. Vale. Entonces, y esto se puede hacer para un producto y para cada uno de sus componentes. Ese es el sentido de esto. Acá puse un ejemplo simplificado, no están todos los componentes, pero es un poco para que se puedan hacer la idea de qué significa meterse en el proceso técnico de especificaciones de cualquier producto. La siguiente, Daniela, por favor. Ya, aquí me voy a ir a la otra mirada, que es la mirada de consistencia documental. Entonces, acá es un caso real, son insumos médicos, son tapaboca de KN95, de 3 pliegues y guantes de uso médico. Y les quiero mostrar como es un camino. Está la Proforma Invoice, que es el primer documento que generan de cotización que generó una fábrica en China en este caso, y después están las especificaciones comerciales de los productos. Eso es lo que uno recibe, y ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio con la DIAN en este caso, de decir, mira, estas son las especificaciones que nos entrega el proveedor. ¿Son suficientes o tenemos que volver a las especificaciones que mostré en la diapositiva anterior, en donde nos metemos a la ingeniería? Entonces, lo dejo planteado porque no sé, creo que hay que ir, además me imagino que no se puede generalizar, vamos a ir por partidas arancelarias, viendo cuál tiene una normativa más exigente en información y cuál menos, pero para que se hagan la idea, está la Proforma Invoice y luego vienen las especificaciones del proveedor.
Por favor, Daniela, la siguiente. Las especificaciones del proveedor es para que se cumplan nuestra propuesta y, como lo mencionaba Yonji, tienen que pasar por un proceso de control de calidad en origen. Esa es la única forma de asegurar en origen que los productos cumplen con la normativa, de manera que cuando lleguen a Colombia se minimizan los riesgos de calidad. Entonces nosotros tenemos un informe, acá puse un par de fotos, pero es un informe, para que se haga una idea, este informe debe tener, no sé, 50 páginas, en donde ustedes ven cada uno de los productos y si cumple o no cumple, y de acuerdo a los protocolos de calidad acordados con el cliente y con el proveedor. La siguiente, Daniela, por favor. Acá está el registro fotográfico de la inspección. Entonces, normalmente el proveedor tiene los productos listos. Si ustedes se fijan, ahí está un poco pequeño, pero están marcados con un punto rojo las cajas máster que se seleccionaron. Esto es un muestreo aleatorio y luego se va haciendo la revisión de todos los aspectos, cómo están las cajas inner, cómo está el producto, la información que tiene la caja máster y la consistencia, es decir, acá dice que tiene 40 cajas de cajas inner, bueno, cuando se abre se cuentan, de manera de tener la seguridad de que se embaló correctamente, y después viene una serie de ensayos y pruebas que se le hicieron a estos tapabocas de 3 pliegues. La siguiente, Daniela, por favor. Parte del proceso de verificación es el control de carga en origen, un poco siguiendo la misma secuencia. Tenemos que verificar que todo lo que estaba en la proforma invoice, que luego pasó por un proceso de control de calidad, sea cargado correctamente. Entonces nosotros estamos presentes en el proceso de revisión de los contenedores que vengan con la limpieza y la sanitización necesaria, el proceso de carga, el proceso de cierre y el proceso de verificación de que cumple con los estándares de seguridad necesarios para asegurar tanto al cliente como a la DIAN en este caso de que el proceso de carga fue correcto. El siguiente, por favor, Daniela. Y luego viene lo que mencionó Francia en su introducción, que es el proceso de control documental. Nosotros, hay varios niveles de profundidad, uno puede ir viendo cuál es el que realmente requiere, pero acá está la proforma invoice, que era el documento de compra inicial, luego está el packing list, después está el certificado de origen y finalmente está el BL. Si uno revisa estos 4 documentos y comprueba la consistencia, no debería tener ninguna sorpresa respecto a los productos que llegan a destino. Pero este proceso hay que revisarlo y validarlo en origen. Es la única manera de no cometer errores o de minimizar los errores respecto de las inconsistencias entre la carga y la documentación presentada. Porque estos documentos, el primero y el segundo lo emite el proveedor, pero después los emite el buró y después finalmente la compañía naviera. Entonces, tenemos 3 interlocutores, de los cuales son por separado. Entonces, logramos hacer una confirmación de la consistencia documental y además que el certificado de origen viene firmado por las autoridades provinciales de donde está la fábrica. Y esto es lo que inicialmente decía o mencionaba Francia. El formato del certificado de origen o la información que contiene, en general varía poco, pero tiene variaciones entre una provincia y otro y entre un país y otro. Entonces, para nosotros es importante entender qué información requiere la autoridad colombiana que esté contenida en el certificado de origen, de manera de poder pedir tanto al proveedor como a las autoridades locales en China que
nos emitan el certificado con la información requerida por las autoridades colombianas. Siguiente, por favor. Ahí están nuestros contactos y Francia, te doy el pase por si hay preguntas y ver si hay alguna duda que podamos resolver ahora. Bueno, tienen nuestros asistentes la oportunidad de formular sus preguntas a través del chat. Importante conocer efectivamente si tienen alguna duda, pero yo diría, Rafael, mira, una de las cuestiones también que ha tenido mayor controversia es la identificación del proveedor y la confrontación de esos documentos que efectivamente me generan dónde está domiciliado el proveedor en origen, sobre todo en Asia, en Oriente, qué es lo que más, digamos, discusión ha tenido con la autoridad, ¿no es cierto? Porque finalmente la mercancía puede ser despachada a una provincia, facturada desde otra. Digamos, nosotros desde Achievement Zero, ¿cómo podemos coayudar en ese levantamiento de información a nuestros importadores en Colombia, con la gran dificultad además de que tenemos una condición cultural diferenciada y unas condiciones también comerciales diferenciadas desde el punto de vista de la estructuración societaria y legal, de la forma como se factura, por ejemplo, en Oriente? ¿Qué recomendaciones o cómo podría apoyarnos a Achievement Zero para hacer esas verificaciones? ¿No es cierto? Aquí con el importador. A ver, voy a dividir la respuesta en dos partes. Lo primero, el proceso de auditoría que mencionó Yonji es una visita de nuestros ingenieros a cada uno de los proveedores, en donde hacemos un perfil del proveedor, quién es, cómo se llama, quiénes son los dueños, el capital que tiene, los procesos productivos que tiene, el cumplimiento de leyes laborales, de leyes medioambientales, las condiciones laborales de los trabajadores. Hacemos un perfil bastante profundo de quién es el proveedor. Eso es la fábrica. Y aquí dividí la respuesta en dos porque hay distintos caminos. Efectivamente, hay fábricas que no tienen la licencia de exportadores. Entonces lo que hacen es producen y a través de un exportador que sí tiene licencia, realizan la gestión de exportación. Eso es una figura muy común en Asia y no es una figura que sea por definición incorrecta. Puede ser correcta, lo importante es conocerla y entender que la declaración o el proceso lo está haciendo un tercero. Y hay fábricas, en general las fábricas más grandes, que están integradas y que sí tienen tanto los procesos fabriles como los procesos de exportación dentro de la misma compañía. Incluso le ponen, por un tema de cultural, distinguen la razón social de la fábrica de la razón social del exportador. Pero hay que irlo caso a caso. Yo creo que no hay que enjuiciarlo como bueno o malo, sino que lo importante es conocerlo y entender que es un proceso habitual y que no siempre que exportan a través de un tercero es para hacer un engaño, sino que es parte de la idiosincrasia y de la forma del tejido empresarial en Asia. Este aspecto es bien importante porque hemos llegado aquí, Rafael, a tener controversias aduaneras al momento de la importación, donde incluso aquí, digamos, una vez se formalice todo el proceso de importación, que se llama control simultáneo, la autoridad puede autorizar o no el levante, es decir, la autorización de entrega de liberar la carga, y con Oriente, específicamente con China, se han construido una cantidad de debates respecto a la originalidad o no de la factura, o sea, el documento que soporta la importación emitido por China, o de cuando efectivamente quien despacha es uno y finalmente quien factura es otro, que regularmente estas estructuras comerciales son muy usuales a nivel mundial, pero aquí son bastante controvertidas. Y a veces se nos queda la carga de la prueba de los importadores en Colombia en relación de probar esa identidad del proveedor en Oriente y esa veracidad de la factura. Eso quiere decir que a través de ustedes podemos hacer todo este tema de compliance al proveedor
con la finalidad de tenerlo previo a la presentación de la declaración y evitar este tipo de controversias, ¿no? Sí, es un ejercicio de compliance, como tú lo dices, y la verdad es que uno va haciendo grados de complejidad, de gestión documental en función del requerimiento de la autoridad, pero lo que hacemos normalmente es tomar los documentos y validarlo ante la Cámara de Comercio de la provincia en donde está el proveedor, y ya con esa certificación debería ser una acreditación válida para la mayoría de las autoridades de los países de destino, porque son el organismo certificador de que es correcto lo que se está haciendo. Otro aspecto importante es la construcción. Vamos a ir hablando, a ver, porque nosotros hoy, digamos, Rafael, y lo conversábamos al preparar esta charla, y esta es la primera porque vamos a hacer más, ¿no es cierto? Es decir, nuestra propuesta como firma es ir orientando a nuestros clientes en que todos estos documentos no hay que conseguirlos a posteriori, sino de una vez, antes de, porque vamos a tener unos tiempos de presentación de declaración inferiores a 48 horas antes de llegada de la motonave en Colombia, pues a partir de junio del año entrante se espera que esto ocurra. Hoy tenemos incluso unas vinculaciones que algunos prototipos de mercancía que por considerarse altamente, digamos, cercanas a lo que pudiera ser una gestión del riesgo orientado al contrabando, tienen un formato de declaraciones que se llaman obligatoria. Pero dentro de esa construcción que venimos primero, es identificando la veracidad de la transacción a través de un compliance, ya sabemos que con ustedes lo podemos orientar. La segunda construcción documental es el cumplimiento de reglamentos técnicos, ¿no es cierto? Colombia viene implementando toda la normativa ONU respecto a de las normas técnicas internacionales, pero también sabemos que China es una fábrica del mundo, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente mi proveedor sea europeo, pero en la fábrica está en China, efectivamente haciendo el producto. Ustedes también podrían hacer esa verificación de cumplimiento de normas técnicas. Esto pasa mucho en el sector de autopartes, en el sector automotriz, en el sector eléctrico. Sí, la verdad es que lo hacemos recurrentemente, porque hay que partir de una afirmación en donde Chile, Perú, Colombia, tenemos normas que en general están construidas en base a la norma americana o a la norma europea o a un mix entre estas dos normas, con algunos aportes locales, pero básicamente son construcciones en base a normas internacionales europeas o americanas. Encontrar proveedores que trabajen con la norma colombiana de lo que tú quieras, del producto que tú me digas, es muy difícil, porque no es una norma tan internacional o tan válida, no es validada la palabra, es implementada en muchos países que les permita a los proveedores acogerse y certificarse y que para ellos sea negocio. Entonces, lo que hacemos regularmente es buscar proveedores que cumplan con la norma americana europea equivalente, y lo que hacemos después en los países de destino es hacer una convalidación de las normas de manera de dar cumplimiento a la norma local. Ya que no hay preguntas, yo tengo todas las preguntas, Rafael. Conmigo tenemos un espacio abierto a preguntas. Un tercer elemento importante, nosotros tenemos una industria textil y de confección que su principal proveedor es China, ¿no? En temas de textiles y confección. Pero se ha construido respecto de China unos requerimientos, unas, digamos, obligaciones vinculadas con el importador a través de unos decretos desde el año 2017. Tenemos un decreto, el 2218, modificado por el 436, que habla de unos umbrales, es decir, unos requisitos entre mínimos y máximos, peso, valor de textiles,
para efectos de establecer unos requerimientos en cuanto a presentación de mercancías y requisitos arancelarios. Para hacer un resumen, pues simplemente eso. Pero, digamos, hoy estamos con un borrador de decreto. Esto es finalmente una restricción administrativa de ingreso que pretende subir esos umbrales. Entonces, todo este sector está un poquito asustado porque además algunos han realizado unas prácticas no tan buenas de ir trabajando con sus proveedores la variación de las facturas. Nuestra firma no recomienda estas prácticas, pero nuestra firma sí recomienda implementar el cumplimiento que está contenido en el artículo 4 del decreto 2218, y es levantar, previo a la importación, toda la información documental vinculada con que el proveedor certifique, apostille y legalice a través de traducción oficial, digamos, la condición del valor de la mercancía, la condición efectivamente de la clasificación arancelaria, la condición de proveedor, en fin, unas manifestaciones suscritas en donde efectivamente garantice ese nexo de causalidad, es decir, qué calidad tiene el proveedor, si es distribuidor, si es fabricante, si es comercializador, con toda la trazabilidad de cumplimiento. Uno podría acudir a Tsitmutsero para llegar a obtener y hacer realidad y posible. Nosotros aquí tenemos un cliente que nos está escuchando, que yo puedo decir que es uno de los pocos en el país que ha venido acreditando el cumplimiento de ese artículo 4 del 2218 y con eso no tener que cumplir con la reglamentación de umbrales, pero podríamos incluso hacer ese levantamiento de información, porque la norma dice que debes tenerlo y radicarlo un mes antes de la llegada de la mercancía al territorio nacional, con la finalidad que la autoridad aduanera pueda hacer toda la gestión del riesgo, la validación, en cuanto a valoración, su partida arancelaria, existencia del proveedor, desde Oriente, desde China, por ejemplo, con ustedes. Tú tienes muchas preguntas y yo no sé si tengo todas las respuestas, pero voy a intentar dar una, porque lo que me pide, lo que plantea es súper específico, y yo creo que se compone como de varias etapas. La auditoría que nosotros realizamos resuelve una parte importante de la información que tú mencionas. La pregunta que tengo ahí es si las autoridades locales en Colombia requieren un proceso de auditoría certificado o no. Porque ahí sí, empezamos con cosas que empiezan a ser súper particulares, y si el proceso de auditoría tiene que ser auditado bajo una norma específica, nosotros no lo hacemos, o sea, porque al final si uno aplica la norma ISA, la ISO en China, quedan muchos proveedores buenos fuera, porque hay criterios que no son, o sea, nosotros nos fijamos de que no trabajen niños, eso creo que son criterios universales, pero hay criterios de condiciones, por ejemplo, medioambientales o de proceso que están incluidos en la norma y que en China no son valorados. Entonces, ahí hay un punto. Luego, la acreditación que sí hacemos es que cuando nosotros visitamos a los proveedores, les pedimos que nos muestren sus certificados o autorizaciones para operar como fábrica y para comercializar. Eso en China, que es como la patente de comercialización o de producción, es bien riguroso y se hace provincia a provincia. Entonces, el proveedor, para poder tener una licencia de producción, tiene que tener su patente de productor vigente y haber pagado los impuestos correspondientes. Entonces, ahí es indirectamente un chequeo de que el proveedor es un proveedor válido. Y finalmente, el tema de los valores o de los costos, ahí es más difícil porque demostrar que el costo de producción es alto o es bajo es difícil, porque los proveedores no exponen todos sus costos, su estructura de costos, y por otro lado tenemos que buscar quién es el organismo que acredita eso.
Y ahí es donde yo tengo una duda, porque si es la Cámara de Comercio de la provincia, creo que es posible hacerlo. Si es un organismo internacional, es más difícil. Mira, por ejemplo, uno de los requerimientos de esta norma, y ya voy a dar paso porque ya tenemos preguntas, ya rompí el hielo para las preguntas. Entonces, la norma dice certificación apostillada legalizada con traducción oficial a idioma castellano. Ahí hablamos de que efectivamente debe ser en el idioma nuestro, en la que señala la existencia del proveedor en el exterior, la cual deberá ser expedida por la entidad que en el país de exportación lleve el registro oficial de productos o comerciantes. En caso de inexistencia de esa entidad, el importador deberá manifestar tal hecho bajo la gravedad de juramento que se atiende prestado en la firma del documento sin perjuicio de las facultades de control y fiscalización de la DIAN. Y este es uno de los documentos, digamos, que mayor controversia causa respecto a la validación, sobre todo cuando la mercancía proviene de países asiáticos. Creo que eso tendríamos que validarlo después, pero creo que se puede resolver con el certificado de libre venta acreditado por la Cámara de Comercio en origen, porque el certificado de libre venta es un listado de los productos que produce un proveedor determinado y que tiene autorización para comercializar. Entonces, hacemos un cruce en donde validamos que el proveedor existe y además es un listado específico de que puede comercializar los productos que nosotros digamos o que pidamos. Incluso se puede especificar a quién se los está vendiendo en destino. Entonces, es un documento que hay que gestionarlo con tiempo, no es de un día para otro, pero efectivamente se puede tramitar. Muy bien, ahí vamos un poco acercándonos. La idea era que comenzara a romper el hielo. Ya tenemos uno de los asistentes, Carlos Julio Orjuela, comenta lo siguiente. Buen día. Rafael mostró el ideal de una multinacional con el CO, Invoice, BL para sus procesos de exportación e importación y que no se tendría ningún inconveniente. Hoy por hoy no se ve una planeación en normas fiscal, norma cambiaria, tanto Banrepública como DIAN expiden nuevas resoluciones como la declaración anticipada que se debe suministrar y la última resolución 180 de septiembre de la DIAN por parte de Banrepública no tiene potestad para sancionar, pero la DIAN, que su régimen sancionatorio es muy oneroso. Eso es verdad, nosotros podemos llegar a tener multas hasta el 200% ante una cancelación del levante. Vemos que con estas medidas en nuestro país un 20% son multinacionales que tienen sus departamentos de comercio exterior, pero el 80% restante son medianas y pymes y MIPYMES que tercerizan los procesos de importación con empresas. Ella menciona aquí, no es publicidad política, Carlos Julio nos menciona HL, pueden ser más empresas de transporte que hacer en estos casos, porque puedes llevar a esas pequeñas empresas que están importando que no tengan un impacto alto de sanciones y que se van abocadas a tener que cerrar sus negocios para que se la van a pasar pagando impuestos y sanciones. Esta es una problemática real. Yo voy a hacer un poquito la traducción, Rafael. Eso es cierto lo que nos dice quien está asistiendo. Una empresa, digamos, una gran empresa, tiene unos departamentos de comercio exterior robustos, con capacidad de hacer verificaciones en origen, incluso recursos para hacer validación personalmente o ellos a través de sus áreas de comercio exterior y logística del proveedor en origen. Entonces lo que está diciendo, venga, ¿cómo hacemos para llegar a las pymes y MIPYMES que puedan tener unos procesos de comercio exterior un poco más seguros, pero y minimizando el impacto sancionatorio? Porque nosotros, por ejemplo, Rafael, que esa es otra pregunta, tenemos una norma un poquito atípica respecto a la descripción de mercancías. Estoy hablando atípica en razón a lo que puede ocurrir con los requisitos de importación de otros países del mundo, en donde a ti te pueden decir que no cumple con el requisito de naturaleza de la mercancía si te equivocas en un dígito del serial. Ahorita hubo una modificación que se entenderá que es un poco más benévola, pero hemos tenido discusiones de decomisos en donde nos ha tocado incluso ir hasta el juez de la República porque el serial llegó enredado en un número. Entonces, es cierto. ¿Cómo hacemos para integrar una cadena de que nosotros seamos los ojos en origen de los pequeños y medianos y que podamos generar una muy buena documentación aduanera en el despacho
para minimizar riesgos en la importación en Colombia de esos pequeños y medianos. Es más o menos como la pregunta de nuestro asistente. Sí. A ver, lo primero es agradecer la pregunta y afirmar que es una dificultad para las empresas de menor tamaño. O sea, creo que es así, es una barrera que las grandes empresas van a tener mayores posibilidades de sortear más fácilmente o más eficientemente. Dicho eso, nuestro espectro de clientes va de compañías multinacionales hasta pequeños emprendedores y la verdad es que hemos logrado en un trabajo uno a uno y bastante como programado con los emprendedores o con las pequeñas empresas, lograr implementar estos procesos. Pero siendo súper claro, va a generar un impacto en el tema de los costos, porque son procesos de certificación y son horas de ingeniería que van a impactar los productos. Entonces, se puede hacer, hay unos programas que uno los va ajustando y los va descomplejizando en función de los productos y que puedan ser razonables para una pequeña y mediana empresa, pero sí, como dice la persona que hizo la pregunta, va a tener un impacto en los costos que es difícil decir que no va a pasar. O sea, va a pasar y bueno, es parte de las normativas que los países implementan y tiene consecuencias y esta es una. Bueno, tenemos otra pregunta de Daniel Reina que nos dice: ¿cómo vislumbran la importación de insumos alimentarios teniendo en cuenta el cumplimiento de esta nueva normativa de declaración anticipada, considerando que este tipo de productos requiere un control sanitario al momento de la llegada de los productos al territorio aduanero nacional? Entonces, si quieres, cuéntanos un poquitico qué tienes tú previsto desde el tema de despacho de alimentos desde Oriente. Si tienes alguna verificación adicional de sus autoridades al momento de la salida, yo le doy la respuesta de lo que se está haciendo actualmente. Se está trabajando en la construcción a través de la cooperación entre entidades como el INVIMA, el ICA y demás autoridades para hacer los vistos buenos, la revisión con conceptos previos en zonas primarias y a su vez los registros sanitarios y fitosanitarios. Nosotros tenemos varios clientes que importan tanto productos o alimentos procesados o insumos para el proceso de alimento. Y yo te diría que en términos generales sigue el mismo proceso que hemos comentado, pero agregaría dos elementos que me parece que hay que revisarlo con la norma colombiana, pero el primero es que hay certificaciones especiales o certificaciones específicas para este tipo de productos y que esas sí tienen que cumplir normativas bastante más exigentes, por ejemplo, una FDA americana o una norma europea de algún tipo de alimentos o insumos. Y eso no sé si hoy lo estaban exigiendo las autoridades, pero al menos en nuestra experiencia con otros clientes de la industria es que son muy rigurosos, incluso adicional a los controles de calidad que nosotros podamos implementar, tomamos muestra y la mandamos a certificar a laboratorios internacionales, de manera de tener una doble acreditación y que los productos realmente cumplen las normas. No sé si es muy profunda mi respuesta o muy completa, pero creo que por ahí va un poco la mirada de lo que pregunta. Aquí, Rafael, porque desde el punto de vista sanitario y fitosanitario en Colombia nosotros tenemos unas normativas que hablan de registro de que el importador o exportador o comercializador en cualquiera de las fases en las que se encuentre o en el nivel comercial en el que se encuentre debe cumplir, dependiendo del tipo de mercancía, o con un registro sanitario que te acredite para ser importador, comercializador o exportador, o existen para las otras mercaderías unos conceptos de verificación previa de mercancía en zona primaria, en zona de ingreso, ¿sí? De la mercancía con la intervención directa de la autoridad sanitaria, fitosanitaria o zoosanitaria, que aquí es el INVIMA o el ICA, ¿sí? Entre otras.
Esas son las dos principales. Entonces, como para contarle un poquito a la persona que nos está acompañando, recordemos que ya Colombia viene integrando la UCE, y es decir, todas las entidades que intervienen en la UCE junto con la operación aduanera para que se haga un sistema simultáneo de inspección de mercaderías, tanto desde lo aduanero como desde lo sanitario y fitosanitario. Y en alguna medida, precisamente esto es lo que actualmente se viene trabajando entre la DIAN y estas terceras entidades que deben estar allí para rendir estos conceptos previos al momento del ingreso de la mercancía. Y por eso esperamos que exista, a través de lo que ya tenemos la estrategia del CIES, que es inspección simultánea de mercancías para el tema de perecederos, se mantenga en este tema de la declaración anticipada, porque técnicamente pues lo mínimo que se le pediría al importador es, si no estoy sujeto a registro sanitario, sino que la norma me pide un concepto previo al momento de la importación, tener como mínimo unos documentos de indemnidad desde origen, y aquí pues acreditar la inspección simultánea al momento de la llegada de la mercadería. Esperamos que esto ocurra así. Recordemos que estamos en mesas de trabajo, la DIAN ha sido muy clara en Colombia, mientras que se implementa y se actualiza el sistema informático, lo que se está haciendo es recoger todas estas necesidades, todas estas recomendaciones, para que nos quede en la resolución reglamentaria del 659 una debida adecuación en la presentación de la mercadería. Tenemos otra pregunta, y es: ¿qué sucede si un grupo empresarial tiene su principal en el exterior, supongo que en cualquier parte del mundo, y realiza una compra en China, y luego desde China lo exporta a la compañía en Colombia, que solicitó ese insumo? En régimen cambiario, ¿se podría considerar como una triangulación dentro del régimen cambiario y le podrían retener la mercancía? No. Es decir, efectivamente lo que entiendo que pregunta Carlos es, mi proveedor está ubicado en Francia, pero tiene su fábrica en China, viene procedente de China en la mercancía, y efectivamente yo le estoy facturando desde un tercer país. Esa operación es perfectamente válida. Efectivamente lo que tiene que haber es una perfecta nexo de causalidad entre la documentación del despacho, tu factura, la factura del tercer país, para que efectivamente el importador pague al proveedor, que en este caso será el que está en el tercer país, y el documento de transporte venga correctamente cortado al consignatario con la relación efectivamente vinculada con quien te está vendiendo la mercadería. Bueno, no sé, no vemos más preguntas. Nos dicen por ahí, Alejandra, si tenemos, o Daniela, si tenemos más preguntas. No la veo. Y John G y Rafael, les queremos hacer una invitación, una nueva invitación. La idea es que desde el área de aduanas y comercio exterior nosotros sigamos formulando propuestas. Definitivamente sí necesitamos ir orientando este trabajo de conocimiento, de tener personas o empresas como las de ustedes, y esa experiencia, Rafael, de ustedes desde lo que ocurrió en la prestación del servicio con los importadores en Chile, en Perú. Nuestro 659, esta reforma última, fue inspirada en las declaraciones anticipadas en el régimen que se maneja en Perú, ¿sí? Entonces, esa experiencia nos sirve mucho. Nuestra intención es poder hacer unas misiones empresariales de nuestros clientes, tanto a China como a Panamá, para acercarlos a esa realidad. Podemos contar con Asimousero para hacer nuestra planeación de llevar clientes que estén interesados en hacer la misión de empresarios a China, Oriente. Sí, claro. Nosotros, yo siempre lo digo así en términos quizás un poco duros, pero el proceso de conocimiento y de viaje a China o Asia en general es un proceso que es muy valioso para todos los empresarios, independiente del tamaño que tengan. Hay mucho aprendizaje que ir a tomar en Asia, y hay que planificarlo con tiempo. No hay que volverse locos porque a veces puede ser caro, pero cuando uno ya tiene un proceso de importación
conocido, establecido, es valioso generar las visitas técnicas y entender dónde está mi proveedor y con quién estoy trabajando. Así que sí lo hacemos, no lo hacemos todos los meses ni mucho menos, pero sí organizadamente hemos ido con algunas misiones y lo podemos hacer. Bueno, mire, por ahí dicen los que me conocen, liderando procesos y proyectos, dicen que lo que digo lo cumplo, ¿no? Entonces yo tengo 2 misiones empresariales por liderar para el 2025 hacia con ustedes, porque la idea es tanto invitar a los funcionarios de la autoridad en Colombia, que es la DIANA, que nos acompañen, como a nuestros clientes y colaboradores, a conocer la realidad societaria, la realidad técnica, la realidad de fábrica, la realidad de comercialización, que ilustra el componente completo de cómo se declara la mercancía en Colombia. Antes de que se expida, esto tendríamos que hacerlo en el primer semestre porque tiene que ser antes de que se expida la reglamentación aduanera. Y lo segundo es que en nuestra oficina, Forbis Mazars, uno de nuestros socios, Juan Esteban Sanín, acaba de abrir y está liderando, ya se abrió, ya está funcionando, ya está ofreciendo servicios, la oficina en Panamá. Y para mí Panamá es un centro de negocios importante que me conecta también con China en parte de esta planeación que estamos tratando de articular. Entonces también los invitamos, también estamos generando una propuesta de hacer nuestra misión empresarial a Panamá con la finalidad de anticiparnos y hacer una labor de acompañamiento preventivo más que correctivo. Entonces, que sea este un espacio oficial para que vamos organizando la misión a China, en donde todo esto que acabamos de ver y lo que les vamos a traer adicional, pues lo hagamos más palpable. Seguro. Sí, nos pregunta Erika, muchas gracias, qué buen espacio, por aquí me están escribiendo en el chat muchos que necesitan la grabación, que si les podemos compartir la grabación. Mayra, vamos a tener que generar una grabación que le podamos compartir a nuestros clientes y en nuestras redes sociales, me la están solicitando en el chat interno. Claro que sí, Francia. ¿Y cuál es el objetivo principal de la misión? Conectar partes, conocer oferta y demanda. ¿Cuál sería el objetivo de las empresas? Ambas, Erika. Conectar partes, porque ya tenemos, digamos, algunos sectores interesados. Conocer oferta y demanda, conocer prácticas comerciales y legales. La idea es, para nosotros es muy importante que si nos acompaña también la autoridad, darles a entender que cada localidad, cada país tiene unas normas de orden comercial en cuanto a facturación, en cuanto a exportación diferentes, como lo decía Rafael, qué rico que lo confirmaste, y adicionalmente llevarlas a procesos reales productivos en diferentes sectores y también en los diferentes canales de comercialización con la finalidad que podamos, digamos, entender un poco más la cultura comercial de Oriente. Muchas gracias. Creo que aprendimos mucho. Cuento con unos amigos que posiblemente van a ser nuestros ojos en India, en Oriente, Corea, que la quiero tanto. Y bueno, bienvenidos a Forbis Mazars. Gracias por la invitación. Fue un espacio súper interesante de conversación y compartir. Feliz mañana, Yonji. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, feliz mañana. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y a nuestros asistentes. Espero que haya sido de información muy relevante y valiosa para ustedes. Y como dijimos al principio de este webinar, toda esta información les va a llegar tanto la presentación como la grabación de este webinar a sus correos. Entonces, en el transcurso del día esto les llegará. Los esperamos para próximos webinars. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, gracias, que estén muy bien. Luego. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.